En la sesión anterior vimos qué es la historia, donde se fijaron a grandes rasgos la importancia de la historia, que es una ciencia que estudia el pasado de los hombres en sociedad y que tuvieron que haber buscado 5 definiciones de historia, también tuvieron que haber buscado lo que es el mito, lo que es la leyenda y también comprobar los hechos que marcaron las edades o las eras en la historia. Eso ya lo tuvieron que haber realizado, lo tuvieron que haber hecho. Para la sesión de hoy vamos a ver las ramas de la historia. La historia por sí misma no puede averiguar todo. La historia se ayuda, por lo tanto, de otros conocimientos, ya sea la economía, la antropología, la sociología, la numismática y también lo que va a ser la historia es la arqueología. Es decir, todas estas ciencias, ramas del conocimiento, van a ayudar muchísimo a la historia en indagar el pasado. Bien, como hace un momento dijimos, la importancia de la historia radica no solamente en el objeto que tiene de estudio, que es decir, que son las personas en sociedad, sino que también para facilitar este estudio del hombre en sociedad y las preguntas que nos vayamos haciendo en el presente, con la finalidad de poder entender este presente, vamos a echarnos, por lo tanto, a indagar una gran tarea, ese pasado. Puede ser cualquier tema, puede ser fútbol, como dijimos la clase pasada, la política, la sociedad, la economía, también nos puede gustar mucho la música, todo va a ser objeto de estudio de ese pasado. La importancia histórica radica entonces en lo que nosotros vayamos a seleccionar para estudiarlo. En la clase de hoy vamos a ver que la historia no trabaja por sí misma ni sola, que la historia también requiere de otros elementos, de otras ciencias, para poder echar mano de más argumentos para que la explicación histórica sea sólida. Es decir, pretendemos los historiadores hacer un estudio acuicioso, quiere decir pormenorizado, tomando en cuenta muchas cosas, porque en historia, como ya dijimos la clase anterior, lo que pretende la historia es acercarse, aproximarse a una realidad. La historia no busca verdades, la historia da versiones. Bien dijimos también en la clase pasada que la historia explica, la historia no regaña a los muertos, la historia trata de entenderlos. Para esto, para que la historia sea una ciencia, va a echar mano y la ayuda la va a tener de otras ciencias, las cuales vamos a estar revisando poco a poquito, en donde ustedes, como una tarea preliminar, van a buscar 6 ciencias que ayuden a la historia. Vamos a ratito decir unas cuantas, pero son muchísimas más. La explicación va a estar dada, voy a señalar cuál va a ser cada una de estas ciencias y ustedes por favor van a tener que buscar otras más. Al final de la sesión voy a dar ciertas actividades, ciertas tareas para que también ustedes vayan comprendiendo de qué trata el curso. El curso, lo que dijimos la primera clase, es debatir, tener versiones, argumentar. El que se enoja pierde. Vamos a echar explicaciones, a echar platicada, no a ver quién es más listo que el otro. De eso no se trata la historia. Entonces la historia, para el día de hoy, vamos a ver lo que serían las ciencias auxiliares de la historia como tema número 2. Una de las grandes ramas de la historia es la cronología, como su nombre lo indica, estudia el tiempo. Vamos a trabajar durante todo este
año escolar en líneas del tiempo, es decir, la primera sesión platicamos largo y tendido de que tendrían que haber hecho las edades de la historia, es decir, la historia se divide para su conocimiento en edades, pero también la historia se fragmenta para su estudio para que sea más fácil. Entonces la cronología tiene que ustedes acomodar momentos de la historia, fechas de la historia, por años, por meses, por días, y ya con esto es para ponerle orden al conocimiento histórico. Entonces, esta rama de la historia, la cronología, estudia el tiempo. Otra rama, otro conocimiento, otra ciencia que ayuda mucho a la historia es la economía. Como bien sabrán, en economía podemos decir que hay varios sistemas económicos. Tenemos el feudalismo, el esclavismo, el mercantilismo, el capitalismo, socialismo y comunismo. Hay muchos sistemas económicos. Entonces también lo que hace la economía es estudiar las fluctuaciones económicas, los intercambios de bienes y bienes de consumo, el valor de las monedas, cómo los productos van de un lado a otro. Y esos son fenómenos históricos. La constante histórica está dada porque el hombre, a lo largo de su historia, siempre está intercambiando productos. Otra de las ramas de la historia viene siendo la arqueología. Es una ciencia auxiliar que se va a encargar de estudiar los vestigios, construcciones y que nos puedan ayudar para explicarnos ciertas etapas del pasado. Por ejemplo, cuando se descubren en la región maya Palenque, Bonampak, muchos arqueólogos fueron y analizaron el conjunto de los edificios, de qué época habían sido. Las estelas comenzaron a ser estudiadas. Ya ven que en las estelas hay glifos donde los mayas comenzaron a consagrar su conocimiento para que perdurara. Entonces la arqueología es muy valiosa para la historia porque nos ayuda a conocer, interpretar y explicar algunas etapas de la historia. Otra de las ramas que se ocupa para la historia es la numismática. Como ustedes bien saben, los sumerios inventaron las monedas, perfeccionaron el alfabeto, vieron la importancia de los números y entonces a raíz del intercambio económico aparecen las monedas. Entonces cada moneda tiene una forma de ser, tiene dos caras, en una ponen cierto valor, en otro ponen un monito, dibujo, glifo, y para que el intercambio. Otra ciencia auxiliar para el estudio de la historia, que sirve de muchísimo para cuando hacemos estudios y explicaciones de carácter histórico, viene siendo la heráldica. La heráldica es el estudio de algunos apellidos, de los escudos de armas, y como bien sabemos que de la tradición española, donde comienzan a hacer, por ejemplo, si ustedes buscaran su apellido en un Google y comenzaran a ver, por ejemplo, el símbolo de armas de los Martínez, de los Hernández, van a ver que tienen ciertos leones, animales, puentes, torres, y esto señala también la pericia de la familia, la importancia si tienen ciertos nexos con la nobleza castellana, valenciana, en fin. La heráldica entonces estudia los escudos de armas vinculados a los apellidos. Si lo analizamos en el medio que nos movemos nosotros, que tenemos una tradición española, si ustedes se pueden meter y averiguar de dónde viene su apellido, podrán comprobar que en la mayoría de los casos sí viene un escudo de armas. Entonces la heráldica es otra de las ciencias que va a ayudar a la historia a tratar de explicar esa gran beta que es el pasado del ser humano. Teniendo presente la clase anterior, donde ya ustedes definieron, si no lo han hecho, pues van a tener que hacerlo, lo que es ciencia, por una parte, lo que es la definición de mito y también lo que viene siendo la definición de leyenda. Tienen tres cosas por hacer: buscar esas tres definiciones para poder realizar la
definición propia de historia con base en lo que vimos la sesión anterior y tomando como base también lo que estuvimos analizando la clase de hoy. Para actividad de hoy que van a tener que hacer va a ser lo siguiente. Van a buscar una noticia, la que ustedes quieran, la van a pegar en su cuaderno y vamos a jugarle al historiador. ¿En qué consiste eso? Van a hacer, pegan su noticia, la recortan, en fin, en su cuaderno y van a hacer 5 preguntas con sus respuestas. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasó primero? Es una pregunta, la responden. Y así quiero que ustedes hagan 5 preguntas de la noticia que escogieron, no importa el tema, es su trabajo. Hacen las 5 preguntas, 5 respuestas y después van a preguntarse qué tiene de importante la nota. Esa va a ser la actividad para hoy. Entonces ya vimos las ramas de la historia, ya les expliqué a ustedes en qué consiste. Tienen que hacer como actividad hoy una noticia, el análisis de la noticia, 5 preguntas con sus respuestas y finalmente la importancia que tiene la nota. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan pasado un buen día. Nos vemos pronto.